Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Delian Graphics y por fin consigo el momento para sentarme a grabar este episodio porque bueno, también estuve aprovechando un poco el break de Navidad, de las festividades y aunque no descansé tanto como quería, porque bueno, a última hora aparecieron un par de proyectos que no quería dejar pasar la oportunidad, así que bueno, honestamente pasé la mayor parte del tiempo trabajando, un poco descansando cada vez que podía y también no quise como forzar la idea de grabar un episodio simplemente por grabarlo. Me puse más bien como a escuchar nuevos podcasts y a leer nuevas cosas, incluso cosas totalmente diferentes al diseño, porque me gusta a veces ponerme en esa posición de leer y escuchar gente con perspectiva diferente a la mía y retar esas cosas que pienso o las que creo y ver qué pasa, ¿no? Ver qué cambio puede ocurrir en mí. Y pues siempre estoy tratando de estar en esa posición. Y pues bien, me gustó mucho este break porque tuve la oportunidad de leer y escuchar nuevas cosas y que intento luego adaptar a mi vida como diseñador, ¿no? Siempre mi idea siempre es escuchar cosas totalmente diferentes al diseño y ver de qué manera yo puedo adaptar eso a mi crecimiento personal y como diseñador. Y yo creo que en realidad este podcast no es como el reflejo de eso, ¿no? No es mucho más que el reflejo de mi crecimiento personal y como diseñador y que en el camino pues me divierte y me llena mucho compartirlo con ustedes y tratar de aportar un granito de arena y agregar valor a su carrera, ¿no? Así que pues nada, me gustó mucho y entre las cosas que estuve leyendo y estuve escuchando, hubo un tema que me gustó mucho y era sobre las limitantes que debemos ponernos como personas, ¿no? Para nuestro crecimiento. Y tratando de llevar esto a, a nuestra vida como creativos, entre comillas, digamos, diseñadores, ilustradores, fotógrafos, lo que sea que te dediques. Tratando de llevar esto a las limitantes, me puse a pensar digamos, esta queja que se escucha frecuentemente entre los diseñadores y yo he caído en esa queja también, de pensar que muchas veces cuando recibimos proyectos quisiéramos tener más libertad creativa. No tengo tanta libertad creativa o me gustaría poder tener más campo para trabajar y crear ideas y lograr nuevas cosas. Y me puse a pensar y pensé como que, ok, pero ¿cuáles son entonces las limitantes que nos debemos poner nosotros los diseñadores? ¿Cuáles son esas cosas que debemos siempre tomar en cuenta al momento de trabajar que quizás teniendo eso, entre comillas, como algo adverso o digamos que quizás pueda parecer como algo adverso o que nosotros mismos nos pongamos esas limitantes, ¿qué tanto nos puede ayudar? Y lo primero que pensé fue, bueno, obviamente cada vez que tenemos un brief, eso es una limitante, eso es una serie de limitantes que nos están dando, por ejemplo, el target al que va dirigido, el idioma, el presupuesto que tiene el proyecto y cualquier otra cantidad de detalles que nos empieza un poco a limitar el campo donde podemos trabajar. Y al mismo tiempo, escuchando y leyendo todas estas cosas, me di cuenta de la importancia que también tiene para los diseñadores tener ciertas limitantes que nos permitan saber cuáles son las opciones que podemos tomar. Y esto lo dijo, también estuve escuchando una entrevista al famoso actor Robert De Niro. Robert De Niro dijo que desde su punto de vista, para él, la creatividad es las decisiones que tomamos, es lo que hacemos con nuestro talento. Entonces me pareció súper curioso porque él estuvo dando el ejemplo de cómo él cuando le dan un papel, le dan el libreto para el guión, para entender el personaje que él va a hacer crecer y a interpretar en esta película. Él comentaba que obviamente ya el personaje viene con ciertas limitantes, ¿no? Viene como la edad, la época en la que está inspirada o basada la película, digamos, el contexto del personaje, dónde nació, digamos, dónde creció. Todo ese tipo de cosas son detalles que limitan al personaje para él entender de qué se trata, ¿no? De quién es esta persona y cómo le vamos a dar vida a esta persona dentro de la película. Ahora,
cuando él habla de tomar las opciones, es esa misma parte de decir, ok, ya tengo estas limitantes, ahora, ¿cómo hago para hacer esto un mejor personaje? ¿Cómo hago para, desde mi punto de vista, hacer crecer a este personaje y que se convierta en algo súper, digamos, desafiante para el resto de la película, que se note la presencia de este personaje? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Por qué ángulo puedo yo atacar a este personaje? Y me pareció increíble ese punto de vista, me gustó mucho, como que no sé, por alguna razón yo no lo había visto desde esa perspectiva, y me puse a pensar, y como que, okay, ¿cómo podemos llevar esto como diseñadores? Y, y me puse a pensar y me pareció también como bien curioso la manera como él ve a cada personaje como opciones, ¿no? ¿Cuáles son las opciones? Y me pareció también ideal al momento de diseñar, porque imagínense tener un proyecto donde te digan, puedes hacer lo que quieras. Tienes totalmente libertad creativa, haz lo que quieras, empieza por donde tú consideres. Entonces creo que en ese momento, cuando tenemos opciones ilimitadas, de hecho nuestra creatividad se limita porque no estamos teniendo un punto de partida, no tenemos información de hacia dónde va, cuál es la meta de este proyecto, qué es lo que se quiere lograr, hacia quién va dirigido, cuál es el tiempo de producción que tenemos para ejecutar este proyecto. Hay muchos factores que, si no nos dan información, no nos ponemos esas limitantes, pues vamos a quedar como en el medio del desierto sin saber hacia dónde agarrar, como que, ok, hacia dónde salgo corriendo, camino, gateo, ¿qué hago, no? Entonces me pareció muy curioso ese punto de vista, y me imaginé de estar dentro de una caja, porque siempre escuchamos esta famosa frase de piensa fuera de la caja. Entonces pensé como que, ok, creo que para poder pensar fuera de la caja, primero debemos estar dentro de la caja. Y cuando estamos dentro de una caja, si hacen el ejercicio de imaginarse ustedes dentro de una caja, este espacio de, digamos, 6 caras, porque bueno, tenemos 4 caras y, entre comillas, digamos, tenemos el piso y el techo, por así decirlo. Entonces ya tenemos esas 6 limitantes, ¿no? Y sabemos cuáles son nuestras 6 limitantes. Probablemente, si lo llevamos a tierra, a un ejemplo de un proyecto que nos pueda tocar a nosotros como diseñadores, quizás tenemos el tiempo de ejecución, tenemos el presupuesto, tenemos al público al que va dirigido, tenemos el idioma o cultura del entorno donde se está dirigiendo este producto o esta campaña. En fin, tenemos varios limitantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de ejecutar. Entonces empezamos a pensar, si empezamos a pensar en estas son mis limitantes, ¿cuáles son las opciones que yo tengo para salir de la caja? ¿Cuáles son las opciones que yo puedo tomar y las diferentes perspectivas por las cuales yo puedo ver este problema y solucionarlo de una manera ingeniosa que me permita finalmente salir de esta caja? Estoy aquí encerrado en esta caja, ¿cómo hago ahora para salir de ella? Entonces, al momento de ponernos esas limitantes, más bien nos ponemos como en una especie de embudo y vamos poniendo todo eso ahí, y al final pues lo que nos queda es este espacio pequeño donde podemos ejecutar mejor, porque vamos a tener un mejor contexto y ideas y de dónde, digamos, como de dónde agarrarnos para finalmente llegar a esta solución, ¿no? Y eso es lo que considero yo. Robert De Niro comenta, ¿no? En esta entrevista que estuve escuchando de él, ¿no? Que él decía, una vez yo tengo todas mis limitantes, puedo ver cuáles son mis opciones y hacer lo mejor posible con esas opciones. Ahí es donde está el talento. El talento está en cómo manejamos esas soluciones y cómo ponemos a funcionar nuestro talento para conseguir esa vuelta única que nos permita salir de la caja. Y me pareció increíble y lo quiero transmitir con ustedes porque sin duda alguna, de alguna forma, como que cambió mi forma de ver las limitantes y sobre todo también las preguntas que de ahora en adelante le quiero hacer a mis clientes o dentro de la agencia donde esté trabajando. En fin, ¿no? Como buscar y ser mucho más preciso y hacer más preguntas a los clientes, creo que es súper importante. De hecho, me gustaría conversar con personas que tengan más experiencia que yo en esta parte y empezar a hacer como una pequeña lista, ¿no? De quizás 5, 8, 10 preguntas importantes que debemos siempre preguntarle a nuestros clientes para cada proyecto. Yo creo que eso, entre mejores preguntas hagamos, pues
mucho mejor y mucho más definidas, vamos a tener esas limitantes que nos permiten saber dónde estamos jugando, ¿no? Y qué vamos a... y cuál es en realidad la solución que necesitamos buscar. Y por ejemplo, creo que esto ya lo he contado en otros episodios, durante esta investigación sobre la importancia de ponernos límites al momento de trabajar, recordé el caso, o bueno, varios casos que tuve en mi carrera de clientes que no tenían ni idea de por dónde empezar, no tenían ningún tipo de referencia, no tenían ningún tipo de idea de qué buscaban ellos a nivel gráfico, no tenían bien claro, digamos, el contexto que rodea su proyecto ni nada de eso. Y yo, bueno, permití trabajar de esa manera sin tener esas limitantes porque, bueno, no conocía que debería ser así y me dio una pesadilla y todo porque... la realidad es que cuando no tenemos nada por dónde empezar, el cliente simplemente lo que está es esperando que tú le des opciones hasta que consigan qué es en realidad lo que a él le gusta o lo que él considera es correcto para su empresa. Entonces nos vamos a meter en este ciclo y este loop infinito de estar generando ideas y generando propuestas sin saber hacia dónde estamos viendo, ¿no? Estamos como manejando un avión a ciegas, ¿no? En algún punto te vas a estrellar y ese estrellarte es en realidad el desgaste que genera y por eso tenemos clientes que nos causan molestias, que al final del proyecto terminamos cobrando mucho menos de lo que en realidad trabajamos porque todo ese proceso generó mucho más tiempo. En fin, hay mil cosas que se presentan ahí y todo se pudo haber evitado cuando hacemos las preguntas correctas, definimos las limitantes que va a tener el proyecto y también nuestra negociación con el cliente y también entender cuáles son las limitaciones que por naturaleza ya trae el proyecto, que son, bueno, las que ya hemos conversado como el presupuesto, el target al que va dirigido, cuál es el tiempo de entrega y todos esos otros detalles. Así que creo que el brief y las preguntas correctas nos pueden ayudar incluso a ser mucho más creativos y conseguir mejores soluciones a simplemente pedir tener este espacio infinito para crear porque más bien no... irónicamente nos va a limitar. Entonces, digamos, siguiendo la investigación sobre las limitaciones en cuanto a lo creativo y a lo personal, intenté, por así decirlo, digamos, entre comillas, llevar esto a tierra y compartir con ustedes ejemplos de proyectos donde yo estaba involucrado o proyectos personales que he empezado y recordé este proyecto que he estado haciendo desde hace un poco más de un año. Es un proyecto personal que hago en mi cuenta de Instagram. Pues si no me siguen, @tres_, THRZ_. Y desde hace un poco más de un año me propuse la meta de cada domingo sentarme por 2 horas a diseñar lo primero que se me ocurra. Bueno, honestamente hay veces que voy como durante la semana viendo ideas por ahí en la calle y voy como cogiendo inspiración, le tomo foto a algunas cosas y voy anotando ideas que se me ocurren y pues nada, cuando llego el domingo a cierto momento del día me siento a la computadora y como que de alguna manera digamos, revisito todas esas ideas y las empiezo a ejecutar, ¿no? en Adobe Illustrator. Y me di cuenta que sin saberlo, sin querer, con este proyecto yo también me impuse muchos límites y se los cuento un poco. O sea, digamos, en este proyecto, como les digo, yo tomo media hora para cada gráfica. Literal, yo pongo mi celular al lado de la computadora con el cronómetro. Me limito a media hora exacta por cada gráfica. También me limito a que solamente voy a usar vectores y Adobe Illustrator. Aunque he usado como unas 3 o 4 veces Photoshop, pero lo que sí les puedo asegurar es que en estos 67 domingos que lo he hecho, aunque no ha sido de forma continua, pero 67 domingos me he sentado en la computadora a una sesión de 2 horas para explorar gráficamente ideas y les puedo asegurar que en 67 domingos ha sido un enorme avance para mí en sintetizar ideas, en sintetizar gráficamente ideas o frases o recursos que tengo en mi mente. También ha sido increíble
cómo limitarme a ciertas cosas me permite también soltar, simplemente estar de acuerdo con lo que hago, creer en eso, entender que es solo un pensamiento que estuvo en mi mente por unos minutos y que no me define a mí como diseñador ni como persona. Eso es un instante, un pensamiento que estuvo en mi mente por unos minutos y lo solté. Eso me ha ayudado también mucho a crecer como diseñador. También siento que no solamente me ayuda al momento de ejecutar, de ser más rápido y tratar de ser certero y de creer en mí, sino también creo que es un proyecto que muestra mucho de quién soy y lo que yo puedo lograr como diseñador. Es una pequeña muestra, ¿no? De qué pasa cuando me das 30 minutos, qué pasa cuando me limito a que sean solo vectores o a una paleta de colores, qué pasa cuando me limitas a hacer algo los domingos, que de por sí los domingos son un día bien relajado, donde la gente más bien intenta descansar. ¿Y qué tal si yo me pongo y me esfuerzo un poco a tomar ese momento que debería estar descansando a crear? Entonces como que de alguna manera me empiezo a poner todas esas limitantes que me empujan a buscar pues lo que venimos hablando, las mejores ideas para salir de la caja. Y la verdad ha sido un proyecto muy bonito. Durante 67 domingos, hasta la fecha que estoy grabando este episodio, ha sido un proyecto que me ha traído muchos beneficios, tanto profesional como personalmente, y fue algo que empezó simplemente por querer hacerlo, por ver qué pasaba, por exigirme y por retarme a crear algo de la nada con estas opciones que tenía y por estas limitantes que me puse sin saberlo en ese momento y ver qué podía lograr yo incluso en un día que puede ser para estar relajados y forzarme a crear ideas, ¿no? Así que me gustaría mucho que me comenten, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Hay algunas limitantes que ustedes se ponen al momento de trabajar o cuando están negociando con clientes? ¿Hay algo que ustedes siempre toman en cuenta para limitar, digamos, el intercambio con el cliente? Porque también yo creo que estas limitantes pueden ir muy atadas también a cómo va a ser la comunicación, ¿no? Como que, digamos, ponerle ciertas horas para poder hablar o horas en las que recibes llamadas. Yo creo que todas esas limitantes también son muy importantes, no solo las limitantes no solo deben ser al momento de qué tengo para crear, sino también cómo hacer nuestra interacción cliente-diseñador, ¿no? He tenido casos de clientes en los que desde el comienzo yo permito que nuestra interacción sea constante, ¿no? Que le doy el permiso al cliente de poderme escribir en cualquier momento, o yo también trabajar, digamos, un sábado a las 10 de la noche o un domingo a las 5 de la tarde, lo que sea, pero es porque entiendo la naturaleza de ese cliente y lo tomo de esa manera, lo permito de esa manera, pero creo que es también muy importante saber cómo enfrentar al cliente desde el comienzo y marcar nuestras limitaciones en cuanto a la comunicación para que nuestra relación con los clientes sea mucho más saludable y duradera, ¿no? Porque si no permitimos eso y abrimos un poco la puerta y dejamos que entren, pues se va a empezar a crear esas fricciones en nosotros, porque el cliente no lo está notando. El cliente, si tú se lo permites, él va a seguir. Así que me gustaría también saber cómo ustedes manejan esa parte, ¿no? ¿Qué hacen ustedes para limitar a los clientes? Es algo que ahora que estoy aquí un poco improvisando y soltando las ideas, quisiera empezar a explorar y a indagar un poco en las cosas que yo he hecho y a intercambiar ideas con otros colegas y ver, ¿no? Cuáles son esas cosas que podemos hacer para tener una mejor relación y algo mucho más saludable con nuestro cliente y nuestro tiempo. Así que bueno, nada, espero que este episodio haya sido de mucho beneficio para ustedes. Me gustaría, bueno, empezar este año y hacer mucho más contenido para ustedes. Me gustaría tener feedback para entender cuáles son sus dudas y cuál puede ser un próximo tema que toquemos y exploremos y abramos la conversación. Me gustaría mucho, como les digo, tener su feedback porque obviamente entiendo que esto no es la verdad absoluta, ¿no? Como ya les dije. Así que
pues nada, por favor, si están escuchando esto en YouTube, por favor dejen en los comentarios sus recomendaciones, preguntas, ideas para temas. También, bueno, también pueden ir al post de este episodio en Instagram, @DelianGraphics, y dejar también sus comentarios y preguntas. Y pues nada, ahí seguimos intercambiando ideas entre todos. La idea es poco a poco ir construyendo una comunidad donde todos nos apoyemos y nos demos tips y que aprendamos, ¿no? de todos. No soy aquí el único que está para aportar o enseñar algo. Todos estamos dentro de Delian Graphics, cubriéndonos un poco la espalda y enseñándonos y apoyándonos mutuamente. Así que, pues nada, espero que les haya gustado este episodio. Seguimos pendientes para un nuevo episodio pronto. Y aprovecho que, bueno, todavía estamos al comienzo del año 2020 para desearles lo mejor y que este año venga lleno de muchos proyectos increíbles, de abundancia, de empatía por la carrera y por nuestros clientes. Y que, pues nada, les traiga lo mejor, la verdad. Les envío la mejor energía y que este año sea el año donde también se alejen del miedo de mostrar su trabajo en redes sociales, se alejen de lo negativo y empiecen a ver lo bonito de compartir y de abrirse, de que está bien ser vulnerable y equivocarte frente a la gente, que no pasa nada, y que, bueno, nada, empiecen a mostrar su talento y a explorar ideas y a mostrar en realidad lo que ustedes tienen para proponer, y también tengan una conversación sincera de saber dónde está su pasión y lo que en realidad quieren hacer, para así dejar de ir en lo amplio y más bien profundizar en eso que quieren hacer y que quieren mostrar y dominar. Así que, pues nada, les envío la mejor energía. Espero que todo esté muy bien de su lado. Saludos y seguimos. Me encantó mucho este episodio. Espero haya sido de beneficio. Y pues nada, ahí nos seguimos hablando. Gracias.